presenta Internet Fácil Turbo de Movistar. Más velocidad, más posibilidades de compartir. Y Citi, para sus préstamos personales. Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas. Estamos en el último programa de la tercera temporada de Claves Políticas, un programa que busca dar información clave para comprender la realidad política nacional. La política y la economía, un balance de gobierno, una mirada hacia adelante. ¿Qué nos espera en el 2012? ¿Cuáles son las tendencias? Estamos con el sociólogo Ignacio Suárez, director de Opinión Pública de la consultora Equipos Mori. Estamos con el economista Gabriel Odone, socio director de la consultora CPA Ferrer. Estamos tratando de hablar, de ver cómo está terminando este 2011 y cómo va a comenzar el 2012. Buenas noches, Ignacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un placer, como siempre, Nelson. Bueno, un gusto tenerlos acá. Un gusto también, Gabriel. Gracias por la invitación, por estar hoy. Bueno, y nos gustó la idea de juntar en una misma mesa un politólogo, un economista, para ver cómo se cruzan las miradas. Porque está terminando un año en el que el gobierno termina con una aprobación bastante interesante para lo que pueden ser los índices, y eso puede estar ligado al tiempo económico que estamos viviendo. Ahora vamos a ver con Gabriel qué es lo que está viendo la economía, pero qué es lo que estamos viendo en general a nivel de lo que es la opinión pública y la gestión del gobierno. Bueno, estamos viendo que el gobierno está terminando el 2011, este es su segundo, un poquito más de un año y medio de gestión, con un nivel de aprobación que es más o menos parecido, punto más, punto menos, al nivel de votación que tuvo Mujica cuando fue electo como presidente, o por lo menos la votación en primera vuelta. Ese 48% de voto genuino que tuvo Mujica, después tuvo un 52% en segunda vuelta, pero con un 4% que no era voto propio, sino algún voto colorado, independiente, que apoya a Mujica en segunda vuelta. Entonces, de ese punto de partida de 48, que es como el punto de partida original, sobre lo cual uno puede comparar después los niveles de apoyo de un gobierno, es un gobierno que ha tenido sus altas y bajas. Un 2010 donde llegó a niveles por encima del 70% de aprobación, un segundo semestre del 2010 donde sufrió una profunda caída, y después un 2011 donde ha oscilado en una franja entre 40 y 50%, teniendo sus puntos más bajos en el primer semestre del año, después en el segundo semestre una relativa estabilidad en estos niveles de 46, 47, 48%. Así que, bueno, en definitiva, con una desaprobación más o menos del entorno de 25. Sí, en definitiva, un gobierno que no tiene una nota sobresaliente al terminar este año y medio, un poquito más, pero para nada tampoco tiene una nota negativa, sino que más o menos está, en términos generales, con un nivel de apoyo similar al que tenía en su momento original. Cuando manejas eso, obviamente hay un grupo de gente ahí que ni aprueba ni desaprueba, que están en el... Exactamente, o que aprueba algunas cosas, desaprueba otras, no tiene un balance tan claro. Ahora, ¿se puede identificar qué es lo que más se valora del gobierno? ¿O hay algunas pistas en base de...? Sí, hay algunas cosas que se han mantenido constantes en todo el periodo y otras que han variado. Diría que las cosas que se han mantenido constantes tienen que ver básicamente con atributos del presidente, con cosas que la gente ve en el presidente, que tienen que ver con una preocupación y una sensibilidad por ciertos sectores de la sociedad, y que en algunos casos es una evaluación que tiene como un componente más racional, es decir, me gusta el presidente porque soluciona o se preocupa por tales sectores de la sociedad, básicamente por la pobreza, por la marginalidad, etc. Y en otros casos tiene un componente mucho más afectivo, mucho más emocional, mucho más de identificación con una figura que mucha gente considera igual a mí, parecido a mí, este es uno de los míos que está ahí, pero que en definitiva no me genera esa imagen una distancia tan grande como me generan otros políticos, más políticos con su imagen y su impronta tradicional. Entonces, para parte de profesional al gobierno va destinada a la figura del propio. Esto que por supuesto es muy polémico, de un presidente fuera del protocolo, un presidente con una forma de vestir y expresarse muy particular, que es un problema para el presidente de una parte de la sociedad, esa es una virtud para otra parte de la sociedad. Y después ha habido cuestiones puntuales. Diría que el principal elemento que hoy reconoce la gente en Mujica como logro de su gestión tiene que ver con las relaciones internacionales, con el vínculo con Argentina, con el vínculo con esta cuestión de vínculo con el mundo, más allá también, con el gobierno brasileño, que tuvo su punto máximo, y eso explica
su éxito en 2010, ese crecimiento 71%, cuando él logra el desbloqueo de los puentes. Eso, que en su momento le dio una enorme popularidad adicional, obviamente ha tendido a desaparecer en el tiempo y no ha sido renovado. Pero aún hoy, cuando en las encuestas de opinión nosotros preguntamos a la gente qué es lo que más valora como logros de este gobierno, aparece esta cuestión de relaciones internacionales, la relación con Argentina, un tema muy polémico por estos días, claro, y que puede tener altas y bajas, pero que en aquel momento tuvo un componente muy fuerte de aprobación. ¿Y la economía? Bueno, la economía, por supuesto. Lo que pasa es que el buen funcionamiento de la economía es ya casi como parte del paisaje para los uruguayos. Entonces no se expresa. Entonces, estoy contento. Es muy difícil que la gente diga, estoy contento con el empleo que tengo. En general siempre hay algún componente de insatisfacción, ¿no? Sin duda, eso está de fondo, pero no lo verbaliza la ciudadanía de manera explícita. Pero sin duda, el contexto económico es un gran elemento de fondo. La baja de desempleo, la disminución de la pobreza, los reajustes salarial semestralmente, que hace que lo que nosotros llamamos el humor de los ciudadanos se mantenga en niveles muy optimistas, aunque decrecientes en los últimos meses, muy optimistas en perspectiva histórica. Vamos a hablar de eso más adelante por esos datos de confianza del consumidor que muestran una tendencia ahí llamativa sobre el fin de año, pero que en realidad tiene consecuencias con los meses anteriores. Gabriel, decía Ignacio, esa cosa buena de la economía ya lo tenemos como un paisaje. El tema es si el paisaje ese está asegurado para que tenga continuidad o si no es tan así. Bueno, en economía asegurado nunca hay nada. Si no, observemos lo que está ocurriendo en el mundo desarrollado y probablemente lo que hoy en la cabeza de los ciudadanos, sobre todo de Europa del Sur o de algunos territorios de Estados Unidos, pasa por su cabeza. Hasta hace 4, 5, 6 años, la sensación de unas sociedades prósperas y prácticamente una generación entera desconociendo lo que era un fenómeno de crisis sustantivo, que están atravesando ahora una situación de este tipo. O sea que en economía nunca hay nada asegurado y en particular en una economía tan pequeña y tan vulnerable como es la uruguaya, mucho menos. No obstante ello, la economía uruguaya registra, como hemos hablado en otras ocasiones, un periodo no observado en la historia reciente del país en términos de expansión económica, en términos de indicadores duros de bienestar, como son la reducción del desempleo en niveles históricamente bajos, mejora de los niveles de ingresos de las familias, mejora de los indicadores de pobreza e indigencia. Efectivamente, Uruguay ha registrado un crecimiento muy acelerado en los últimos años y que eso ha podido ser traducido en logros en términos de mejoras de condiciones de vida. Probablemente no de la manera suficiente como para poder eliminar algunos de los problemas que este país cosechó y arrastró durante mucha parte del siglo XX, pero habiendo obtenido logros importantes. La pregunta es si esos logros obtenidos están suficientemente afianzados con una institucionalidad moderna y flexible, de manera tal que cuando el escenario no sea tan favorable, la sociedad no va a poder resistir y atravesar esa situación. Seguramente eso ocurra, el escenario externo no va a ser tan bueno en el año 2012, más bien es un escenario caracterizado por mucha volatilidad, mucha incertidumbre en los mercados financieros y sobre todo, y esto es una de las cosas que hay que prestar cada vez más atención, en la medida que la incertidumbre se ha vuelto muy grande y en la medida que la volatilidad es muy elevada, es tan importante las reacciones que los gobiernos de los países tengan para enfrentar esta situación como los acontecimientos en sí. O en otras palabras, en estos días los gobiernos crecientemente toman decisiones de naturaleza política para intentar protegerse de los avatares de la situación internacional y esas acciones que están tomando van a traer consecuencias propias sobre países como los nuestros. Por ejemplo, intento de devaluaciones competitivas para evitar ser inundados por productos chinos, que son los que de alguna manera van a sobrar. En alguna medida la producción china estuvo dimensionada para un mundo desarrollado en prosperidad. ¿Dónde van a ir a dar esos productos en la medida que Estados Unidos languidece o crece poco y Europa está recesiva? Eso va a suponer una fuerte presión sobre las industrias locales y sobre los mercados internos locales de algunos países emergentes, en particular Brasil, que ya intentan, mediante su política monetaria, depreciar la moneda. Pero no solamente eso, una de las especulaciones que muchos analistas tienen, entre ellos Rubini lo ha puesto sobre la mesa esta semana pasada, es que en la medida que las medidas monetario-cambiarias son relativamente ineficaces, cuando todos los países del mundo quieren jugar estos partidos de depreciar sus monedas de manera
competitiva, la guerra comercial parece ser el siguiente paso. Y ya tenemos en la región, en particular en Brasil y en Argentina ni hablar, medidas crecientemente proteccionistas. Con lo cual, no solamente el escenario externo de Uruguay se va a deteriorar como consecuencia de los acontecimientos de Europa, sino que una de las cosas a las que le tenemos que tener más, prestar más atención y tener más cuidado es las reacciones que los gobiernos, en particular nuestros principales socios comerciales, tienen en materia de política económica, que procurarán protegerse de esta situación internacional. Y no por protegerse de Uruguay, sino por protegerse del resto del mundo. Y eso va a suponer un nuevo desafío porque nos vamos a encontrar con situaciones como la que vimos cuando el Plan Mayor se puso en funcionamiento hace unos meses y se aumentó el impuesto a la producción industrial en Brasil, el impuesto a los productos realizados fuera de fronteras, y eso supuso un desafío para las autoridades uruguayas. Ese es un escenario que es novedoso. No es solamente un escenario turbulento, incierto, y volátil, sino que se agrega un escenario donde la dosis de intervencionismo político y de discrecionalidad en el manejo de la política en los países del mundo, pero en particular en la región, va a ser mucho más alta. Y la pregunta es si Uruguay tiene los elencos, la agenda, la fortaleza suficiente en su institucionalidad pública para poder jugar ese partido. Ese partido es un partido de mucha negociación, de muchas reuniones, de mucho trabajo, y hay que tener mucha claridad y saber muy bien qué figuritas uno intercambia por otras. Porque muchas veces se han tomado estas medidas con ese argumento de los productos asiáticos y terminan cortando a los productos locales. Y además uruguayos. en algunos casos hay hasta denuncias de Brasil de políticas de elusión tributaria en territorio uruguayo de productos chinos. Brasil tiene puesto una práctica antidumping a China en la OMC, y algunos de esos productos sobre los cuales hay un requisito de práctica antidumping, aparentemente Brasil piensa, se canalizan para evitar esas medidas a través de Uruguay, y Uruguay tiene abierta una contingencia con Brasil en un negocio textil en relación a este tema. Así como está ese ejemplo, es probable que emerjan otros ejemplos en los cuales Uruguay va a tener que estar muy atento para poder tener una estrategia, una táctica y sobre todo un canal de negociación. O sea que el mundo se va a volver muy incierto. Afortunadamente, macroeconómicamente Uruguay está bien preparado, hay una solidez en la conducción macro por una larga continuidad en una gestión ordenada, en particular en lo que tiene que ver con la gestión de la deuda pública. Hay algunas tensiones en el tema inflacionario que van a emerger con claridad en 2012, derivado de que los precios están todavía altos. Después podemos hablar de eso si queremos, y vamos a recibir un shock externo que probablemente obliga a depreciar la moneda, lo cual va a suponer un delicado equilibrio entre inflación y manejo de la inflación y manejo cambiario. Pero si el shock externo es acotado en el tiempo, esto no es muy prolongado el golpe, y tenemos un escenario parecido al de Lehman Brothers en 2008-2009, Uruguay va a poder pilotear bien la situación con una desaceleración importante de su actividad económica, pero sin ingresar en recesión probablemente. Pero hay que tener mucho cuidado con dos cosas: si esto es muy prolongado en el tiempo o se prolonga en el tiempo más allá del 2012, y sobre todo, ¿qué medidas despliegan otros gobiernos para protegerse del fenómeno que puedan pegar en un efecto de segunda ronda sobre Uruguay? Algo que todavía es difícil de imaginar de qué manera. Este escenario económico plantea desafíos para la política, para la gestión de gobierno, para las relaciones internacionales. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar del clima de negocios, de cómo incide la política en ese clima de negocios. Estamos en Claves Políticas, en Nuevo Siglo TV, con el economista Gabriel O'Donnell de CPA Ferrer, con el sociólogo politólogo Ignacio Suárez Navar de Equipos Mori. Una pausa y ya volvemos. Yo creo que la